es en efecto este, el 10º año, en la 10ª edición de la Escuela Rosario de Acuña. Sin embargo, años llevamos un par más, porque en alguna ocasión, en algún año, hubo un año de sequía en que por alguna razón la escuela no se hizo. Hemos llegado a la 10ª edición, esto es fantástico, y si en esta libreta que sin duda todo el mundo tiene para tomar notas, y que aprovecho para agradecer a toda la gente que bajo la coordinación de Feli llevan a cabo toda la intendencia de la Rosario de Acuña, que han trabajado, como siempre, estupendamente bien en propiciar esto, pues a ellas pertenece también la idea de poner detrás de la libreta, hacer los títulos, al menos, de las ediciones de la Rosario de Acuña que llevamos realizadas. Y si nos fijamos, es curioso, pero van señalando cada vez más el objetivo. O sea, comenzamos hablando del conocimiento, después qué tenía que ver el feminismo con la globalización, en qué consistiría, qué podría consistir una democracia feminista, cuál era el mundo que queríamos, qué iba a pintar Europa en un mundo global. Volvimos al caso de una democracia feminista que es, y detectamos, digamos, las líneas de resistencia. Tratamos el tema de religión, mujeres y costumbres, digamos, las sociedades tradicionales y sus líneas normativas. E inmediatamente comenzamos a interesarnos, ya que tanto hablábamos de globalización, continentalmente por cómo iba, ¿no? Entonces, tratamos África, tratamos América. El año pasado, ¿qué pasaba con las mujeres en las llamadas primaveras árabes? Y este año Asia. Asia es especialmente relevante. Les decía con anterioridad, no vamos a poder en esta edición tratar todo Asia. Eso es imposible. Extremo Oriente es enorme. China misma es un mundo. China y Japón han tenido que ser sacadas de edición para poder realizar un poco, verosímilmente en el tiempo que contamos, una serie de pinceladas, un boceto de qué ocurre en Asia. Porque claro, lo que ocurre con las mujeres en las sociedades es exactamente lo que les pasa a las sociedades. Las mujeres no son elementos que estén fuera. Pues la estructura social tiene mucho que ver con qué les pasa a las mujeres, qué pintan, quiénes son, qué vida les espera a las mujeres. Y ahora a mí me toca desarrollar, con una cierta premura por la enormidad del caso, el estado de la cuestión en lo que es el asunto. Me he hecho un PowerPoint. Ya saben que no sé hacer PowerPoints. El del año pasado tuvimos que andar... Bueno, este año creo que he aprendido a ponerlas seguidas, pero no estaría yo muy segura. Vamos a ver exactamente qué he hecho. A ver. Esto lo tenemos. Yo creo que sí, que siempre vendrá bien. Póngaseme usted por aquí. Hágame el favor. Que eso será bueno. Es mejor todavía. Esta vez me he olvidado las notas. Claro, yo acabo de llegar. Bueno, no creo que sirva para nada esta disculpa, pero yo cuento cómo ha sido el caso. Yo acabo de llegar, acabo de dejar mi maleta, no he recogido mis notas y aquí me tienen sin notas. Eso sí, me he traído el PowerPoint, así que... Cada vez estoy peor, ¿eh? Bueno, vale. ¿Esto cómo he de hacer? He de ir pasando una a una, ¿verdad? Pues vale, pasemos la primera, que sin notas. ¿Se ve bien? Pues esto es el puente poblacional. Esto es el modo, si señalo aquí con la flecha, ¿se ve en la pantalla? Qué bien. Esto es el modo como los continentes terrestres fueron poblados. La idea que subyace, que conocemos, es esta. Toda la humanidad, absolutamente toda, proviene de África.
El Sapiens sapiens, que es al que pertenecemos, tuvo su origen en África y fue poblando África, y después pasó por Siria e Israel, ese lugar que siempre es sumamente conflictivo, y pobló Europa, Asia, bajó India, Indochina, Japón y, por último, por el estrecho de Bering, América y la bajada a América. Pobló América, para que nos demos cuenta de la rapidez con que esto pudo hacerse. El poblamiento de América se llevó a cabo en 10.000 años, el poblamiento completo de América, con la aparición de culturas tan diversas como las que podemos ver aparecer en América. Esto tiene mucho más tiempo, puesto que nuestra especie sale probablemente de África hace unos 80.000 años. Cuando digo nuestra especie, quiero decir que otras formas de seres humanos, pero no nuestra especie, ya habían realizado este y parecido camino. Los neandertales, o por ejemplo, unos que nosotros conocemos bien, aunque están mal nombrados, los de la Dolina de Burgos, ¿no? El Homo antecesor. Digo, están mal nombrados porque no son nuestros ancestros, entonces no tiene sentido llamar antecesor al que no lo es, ¿no? Más bien confunde. Pero esos poblamientos son previos, tan previos que, por ejemplo, podemos encontrar hogueras, es decir, podemos suponer un manejo del fuego, no tanto que se sepa encender, pero que sí se sepa conservar, por hogueras encontradas en el territorio actual de Israel que pueden tener 400.000 años. Nuestra especie todavía no había salido de África y especies anteriores de tipo similar al nuestro ya habían desarrollado las tecnologías del fuego, que significan realmente el acceso a formas culturales. O incluso nos pueden aparecer cosas como en los yacimientos del Cáucaso, mandíbulas sin dientes. Cuando a uno le aparece una mandíbula de un animal, en este caso humano, sin dientes, eso significa que los demás le daban de comer y le masticaban la comida. Por lo tanto, que le permitían llegar a una edad en que de por sí no hubiera podido valerse. Significa, por lo tanto, una presencia de elementos culturales evidente. Pero claro, nuestra humanidad es la más sorprendente de todas. Los cromañones, lo que tienen sobre otras especies humanas con las que probablemente acabamos, es su capacidad simbólica. La capacidad simbólica de la especie a que pertenecemos es extraordinaria y lo acompaña allí donde va. La muestra de su presencia no es solo es hacer útiles, es sobre todo fabricar símbolos. Pues bien, frente a cuando en el momento que la teoría de la evolución quiso ser probada en los hechos, es decir, por medio de los análisis tanto de restos óseos como de restos culturales, no teníamos tan claro este mapa. Más bien, por ejemplo, Teilhard de Chardin habló del Homo sinensis y la idea era probablemente formas de humanidad como la nuestra tuvieron desarrollo en más partes del planeta a la vez. No, provenimos todos del mismo tronco, realmente. Y nuestras características físicas, que nosotros apreciamos y nosotras como muy divergentes, y que en realidad no lo son tanto, piensen que la divergencia de la especie humana, por ejemplo, es en la tonalidad de piel de muy oscura a muy pálida y en el iris de los ojos de muy oscuro a muy claro, pero esa es toda la divergencia. Es decir, nadie tiene los pies con más dedos, las manos de otra manera. Piensen simplemente la diferencia entre un chihuahua y un gran danés y háganse cuenta de que ambos son perros. Esto en la especie humana no ocurre. Todos los seres humanos se parecen mucho, excepto en estas dos pequeñas cosas, bueno, y en el pliegue ocular, ¿no? Y de ahí hemos hecho un mundo y hasta dos, pero nuestras diferencias son muy, muy pequeñas porque precisamente nuestra divergencia arranca de hace muy poco. En términos evolutivos, 80.000 años no es nada. Lo que sí ha habido es tiempo para organizar una enorme divergencia cultural, pero no hay divergencias anatómicas significativas. Pues bien, yo quería, en todo caso, ponerles el puente terrestre para mostrar esas dos cosas. Primero, que la vieja hipótesis según la cual se hubiera desarrollado un tipo de humanidad
en el caso de Asia, que fuera divergente diferente de los de Europa o América, pues que no es así. Realmente, y si vemos la población americana, es una población asiática en origen toda ella, con la que se mezcla luego una aferencia europea desde hace 500 años y también una aferencia africana, llevada por los europeos. Entre todos, en este momento, digamos, la mixidad que estamos fabricando en el planeta es sobreabundante respecto de cuál fue esta primera manera de ocupar los grandes territorios. Pero quiero que nos fijemos también en una cosa que pasa en Asia y otra que pasa en América, que son muy divergentes y nos van a explicar algunas cosas desde la antropología. Ya saben que la antropología para el feminismo es esencial. Es un tipo de ciencia que es esencial para entender qué ocurre realmente por las culturas humanas. Y es esta. Fíjense que Eurasia es un continente horizontal y América es un continente vertical. Esto va a tener enormes implicaciones de cara a cosas tan importantes como la doma de los animales y la doma de los alimentos. Quiere decirse, Eurasia es el mismo continente, si se fijan. En Eurasia, si tú domas una especie vegetal, la vas a tener siempre posible en climas que sean parecidos, porque al ser un desarrollo horizontal, estás siempre o bien en el trópico o en magnitudes subtropicales. En América no, tú tienes exactamente todo, tienes el Ecuador, pero tienes los trópicos. Tú no puedes importar una cosa de aquí a aquí, una tecnología alimentaria. Es imposible, ni suben ni bajan, porque no te durarían las semillas este recorrido, aparte de que nadie lo haría. Tú solo puedes ir haciendo cosas homogéneas en horizontal, en cuanto a alimentación. Y también de la misma manera en cuanto a cultivo de animales, las ganaderías. De tal forma que encontraremos que en el continente que es Eurasia, nuestras formas de alimentación son mucho mayores, mucho más variadas, mucho más firmemente establecidas, y nuestra cantidad de animales domésticos, esto es, domados y que viven con nosotros, es también infinitamente mayor. Por ejemplo, no solo en América no había grandes animales, había muy pocos, pero nadie podría haber llevado llamas a México, ¿me explico? Es imposible. Sin embargo, la traslación del caballo aquí ha sido absolutamente posible, desde un periodo muy temprano. Y así con otras domas que nos importan mucho de cara a la supervivencia, hasta que las culturas, o bien porque son primero ganaderas, o bien porque luego son agrarias, no pueden establecer un Umwelt, esto es, un mundo al que van transformando para convertirlo en su medio, su capacidad de pervivir y sobrevivir no se acredita, no se hace posible. Entonces, eso ha sido mucho más posible en Eurasia que en América. Ahora me voy a pasar a la siguiente, lo que hago haciendo qué. Ah, qué bien. Esta era la que quería yo enseñar ahora. Quiero que veamos cómo Eurasia es un solo continente. Y he cogido esta, que es una proyección cónica, porque normalmente en la proyección que tenemos en plano no nos damos cuenta de lo altos que estamos nosotros. Y calculamos realmente Asia como por encima de nosotros. Más bien es esto lo que ocurre. Vean. Tampoco podemos olvidar que, por ejemplo, Madrid está en el mismo paralelo que Nueva York. Es decir, estamos muy altos, pero ¿cómo es posible entonces que aquí podamos tener el clima que tenemos por la corriente del Golfo? Si no, no la tendríamos. Vean, lo que quiero que vean es cómo están de seguidos los desiertos en el mismo paralelo. Vean la línea de desiertos, ¿dónde está? Y son desiertos enormes. Son los mismos desiertos de África, Asia, parte de Irán, y luego los grandes desiertos asiáticos. Por debajo es por donde se pueden organizar, digamos, culturas humanas. Y entonces encontramos Irán, India, Indochina, Malasia. Y por arriba las series europeas. Luego, a no ser por la navegación, estos pueblos y estos no se encontraron. Los separaban accidentes geográficos enormes. Cuando comenzaron
a entrar en relación, cuando se establecieron las primeras grandes rutas comerciales. Y la primera de ellas fue la llamada Ruta de la Seda, que ya funcionaba en tiempos del Imperio Romano. Es decir, una ruta que partiendo de aquí, cruzaba aquí, aquí y llegaba a China. Y traía y llevaba mercancías, metales preciosos y mercancías que eran preciosas también, mercancías raras y extraordinariamente caras. Y me parecía que esta manera de contemplar realmente el mapa físico de Eurasia nos explica bien realmente por qué los tipos culturales unos y otros, y que sobre ella se podía explicar bien cómo empieza el modo de relación, ¿no?, de unos y otros. Esto es, qué bien. Y esta ya es una más normal del Asia política, ¿no? Es un continente enorme. Hay una cosa, es un continente extensionalmente enorme. Eurasia es el mayor continente de todos y está enormemente poblado. Y se desarrolla muy pronto, desarrolla culturas muy pronto. Vamos exclusivamente a ocuparnos, si se fijan, al hablar de primaveras árabes, ya al estudiarlas vimos el contexto mediterráneo relativamente bien, y por lo tanto no separamos lo que se suele llamar Oriente Medio del caso de Asia. De la misma manera, no vamos a incluir la península arábiga en Asia. Si vamos a hablar de Asia a partir de Irán, y lo que vamos a ver es Irán, Pakistán, India, Indochina, quizá algo Malasia. Todo esto nos va a quedar fuera. Todo esto es Europa, de alguna manera, si bien está en Asia. Pero toda esa enorme cantidad de federación de repúblicas antes de la Unión Soviética tienen población asiática. Entonces, ahí, digamos, las mezclas tienen que ver con el caso anterior. Vamos al caso anterior, que es a esta continuidad geográfica, obviamente, entre unas poblaciones y otras. Entonces, hay poblaciones asiáticas, subasiáticas, indoasiáticas, y otras que son más directamente euroasiáticas. En todo caso, lo que tendremos cuando estabilizamos el tipo de países con el que ahora contamos son toda una serie de repúblicas soviéticas de corte asiático, por lo general de religión islámica, que las tenemos aquí. O sea, vean, este es, por así decir, el hinterland donde se desarrolla la religión islámica, todo este. Y actualmente en Malasia. Saben que Malasia es el lugar donde el Islam está desde hace 50 años ganando más adeptos, de tal manera que de los cultos tradicionales la conversión al Islam a Malasia está realizándose año a año millones de personas. India, vamos a ver ahora separadamente qué es lo que toca ver. Esto que viene aquí. Primero, la población. Solo la he hecho hasta el 2002. Es decir, he preferido ver esto porque era muy clara, he preferido traerme esta gráfica porque era muy clara. Población de Asia, 4.200 millones de personas. Es decir, Asia es el continente más poblado, es la zona del mundo más poblada. 4.200 millones de personas quiere decir, a ver, no sé cómo decírselo, si la humanidad, son 2/3 de la humanidad. Asia es 2/3 de la humanidad. Y entonces, vean cómo sobre todo crece la población. Si nos ponemos en el año 50, estas eran las poblaciones. África, vean que crece de los 227 a los 839. El Oriente Medio también se multiplica por 4 o casi por 5. Pero vean Asia. Es decir, tenemos a los 3.518 en este año, 2002, pero es que en este momento tenemos ya los 4.200.
Ya tenemos 700 millones de personas más. Vea, por el contrario, la América del Norte, Iberoamérica, Europa y Oceanía, nada, es una cosa... Pero calculen lo que es esta capacidad de población, ¿no? Las cifras mayores, la mayor parte de la humanidad habita en Asia. Y ahora, estas son las cifras económicas. 2008, 2009, 2010, 2011. ¿Por qué? He elegido este mapa por la crisis actual, que comienza justamente en 2008. Y he elegido un mapa de crecimiento. Vean los crecimientos de China en amarillo, India en verde, el resto de Asia, es decir, Indochina, Corea, etcétera, en azul, y luego estos, es un mapa estadounidense evidentemente, pero calculen que nuestras cifras europeas son iguales, excepto esta, que ellos pretenden que han revertido la tendencia y a nosotros no nos pasa. Es decir, en Europa no hay tal cosa. Pero vean la capacidad de crecimiento, por ejemplo, de China, seguida por India. Y seguida también, aquí y aquí, por el sudeste de Asia. De tal forma, Asia no solo es el continente más grande, es el continente más poblado, pero en este momento es el continente que encabeza económicamente el crecimiento planetario. De tal forma que, respecto de la capacidad de Asia de hacer esto, el papel de Europa o el papel de todo Occidente, calculando Europa y América, América del Sur, América del Norte y Oceanía, es un papel detrás de. Es Occidente ciertamente que el lugar que ha desatado y donde se han desatado las fuerzas de la economía industrial, pero no es el lugar donde están en este momento asentadas con un poder mayor ni con una vitalidad mayor. Esto es Asia. Y por eso en Asia estamos hablando constantemente de potencias emergentes. Las cuales potencias emergentes vamos a ver a continuación. Son India. He cogido estos mapas, voy a poner varios que encontré, que me gustaron porque son muy claritos. Es decir, sobre todo quiero que vean con quién limitan. ¿Dónde están y con quién limitan? Con Pakistán, y esto nos llevará al tema de la partición de India, con China, con Birmania. Y después tenemos su capital, Delhi, muy alta, como ven, muy al norte, Mumbai, antes Bombay, y Calcuta en el otro extremo, que aquí no aparece, pero se la imaginan. Siguiente. Esto se ve un poquito peor, pero son todos los estados en los cuales el subcontinente indio está dividido. Como saben, India presume de ser la democracia más grande del planeta. No solo está mucho más poblada que cualesquiera otra, sino que realmente tiene una estructura en estados donde una democracia, que quizá no podemos suponer que sea una democracia muy perfecta, pero una democracia está instalada. Y estos son casi, están todos sus estados, y cuando hablemos de India, India se suele llamar, ¿recuerdan cuando en América nos sorprendía que las compañeras americanas hablaran del enorme continente americano y le llamaran la región? Y decían, en la región pasa esto, pasa lo otro. Y decías, la región es esa enormidad, ¿no? India está acostumbrada a tratarse a sí misma como un subcontinente. Y de hecho, cuando habla de sí misma, hablan del subcontinente o incluso el continente, la propia India. India es un mundo tal en que lo más sorprendente es que, habiendo diferencias, por ejemplo, étnicas evidentes entre arriba y abajo en India, piensen, aquí tienen una población mucho más parecida a China, digo, en los rasgos, ¿no?, que aquí, donde la población es mucho más oscura y tiene unas características que, de no fijarte mucho,
no sabes muy bien de dónde viene alguien. Es tan enorme y ocupa tal espacio, digamos, en vertical, que las transformaciones en color de piel, en rasgos, se han hecho posibles, incluso en un periodo de poblamiento tan, bueno, relativamente corto. Hablamos en este sentido de 50 o 60.000 años, o sea, cuando hablamos de corto, ¿no? Pero India es muy diversa, étnicamente. Sin embargo, lo asombroso es que no es tan diversa culturalmente. Lo más asombroso de India es que, pese a su enormidad, tiene divergencias étnicas claras y no tiene divergencias culturales. Está mucho más unificada culturalmente de lo que pudiéramos suponer. Y es, sin embargo, un continente enorme. Y casi todos sus estados tienen alguna peculiaridad. Les pongo esto porque es una imagen muy amable de India que todas conocemos. Cuando uno piensa en India, dice, ¿de qué me voy a acordar? Dice, pues me voy a acordar del Taj Mahal. Pongamos por caso. Realmente el Taj es de una belleza extraordinaria. Se lo he decidido poner aquí para que veamos en el Taj, para empezar a ver alguna cosa que vamos a ver. No. Esto de dónde viene, se dan cuenta de que estos son minaretes. Esto es una bellísima cúpula de cebolla. Y esta forma arquitectónica la volveremos a ver. El Taj, como saben, es un sepulcro. Es un monumento funerario, no es un lugar para habitar. Es de una extraordinaria belleza, ligero, aéreo, extraordinario. Es una hermosa imagen de India, pero es musulmán. Y la India tuvo un proceso de partición por motivos religiosos, donde la población musulmana se fue y se fue a ocupar otros lugares. Es muy notable que tengamos, digamos, casi como idea arquetípica de India, en la cabeza puesto un lugar y una arquitectura que, sin embargo, es musulmana. Y habrá que ver bien, aunque soy yo, ya casi se lo encargo a Alicia Millares, sobre todo porque hoy me he venido sin notas, he estado estupenda en esta parte, habrá que ver bien la historia de la partición, realmente, la enorme dinámica de confrontación que India padece por las diferencias religiosas y también la historia de las castas en la India y por qué de la conversión al Islam de la gente de baja casta en India. Porque todo esto, de nuevo, la antropología es la ciencia de la que nos podemos ayudar, es importantísimo para entender ese subcontinente que es inmenso. Pakistán es la otra India. Queda, desde nuestro punto de vista, según vamos para India. Hace poco falleció una persona a la que yo tenía mucho cariño. Bueno, la verdad es que llevo una racha. Este era un colega que era de indoeuropeo, era catedrático de indoeuropeo. El indoeuropeo fue una ficción que se inventó pues, Humboldt y unos cuantos más para hablar de cómo diversas lenguas muy alejadas entre sí tenían palabras, sin embargo, tan comunes que había que suponerles un tronco, en alguna parte existía el tronco común. Y se habló del tronco común indoeuropeo y que este hubiera estado situado en algún lugar al que se llama el Punjab y esas cosas. Bueno, pues ese lugar es esto. Es ese lugar mítico donde probablemente se decía la humanidad, recursos del siglo XIX, antes de tener claros el mapa puente que hemos visto al principio. Este es uno de los lugares donde las culturas humanas se desarrollaron antes, el actual Pakistán. Piensen que ciudades como Mohenjo-Daro están ahí, están en esa cuenca y son una de las primeras. Y les quiero poner, bueno, sí, vamos a pasar al anterior. Pakistán, ¿por qué? Cuando India se hace independiente, tanto Pakistán como India, pero sobre todo esta parte de India, es decir, eso no se llamaba Pakistán, era India, están bajo la autoridad de la Compañía de Indias británica. Y este territorio en particular, mucho más, puesto que otros territorios de India tienen autoridades locales más fuertes y aquí no las hay. Entonces, Pakistán está bajo el estricto control de la Compañía de Indias. En el momento que se da la independencia, hay un proceso de partición por el cual
los musulmanes, una enorme cantidad de gente musulmana de India, solicita un nuevo país y la parte hindú de India está de acuerdo. Y se hace un trasvase poblacional terrible, que es uno de los mayores genocidios del siglo XX, pero del que sabemos muy poco. A decir verdad, el siglo XX ha estado tan lleno de genocidios que no se puede uno fijar en todos, ¿no? Pero las gentes que han vivido siempre en el norte de India y que son musulmanas se trasladan a Pakistán. Las gentes que son de religión hindú de Pakistán se trasladan a India y además aparece Bangladesh, es decir, te aparece una India musulmana partida en dos estados, Pakistán y Bangladesh. Pakistán, el nombre es importantísimo, el país de los puros, Pakistán. ¿Por qué? Por antífrasis. Los padres de la patria pakistaní buscan este nombre y lo fabrican en los años 30, en 1930 y poco. No recuerdo ahora si es 31 o 33 porque vengo... Entonces, es así. Entonces, ¿por qué? Precisamente al Islam. Los últimos. De esta manera evitaban el propio sistema de castas, que, no lo olvidemos, es un sistema religioso. No piensen que las castas tienen una realidad distinta de la religiosa. Las castas son agrupaciones religiosas, fundamentalmente. El sistema de castas lo estudió extraordinariamente bien Jean-Louis Dimon en Homo Hierarchicus y luego intentó, y lo hizo, lo logró explicar por qué Occidente había resultado diferente en Homo Equalis. La idea de la casta es la pertenencia a un tipo religioso más que otro. Al volver a hablar de India lo veremos. Las castas están fabricadas por su nivel de pureza. Los brahmanes tienen la obligación de conservar el nivel de pureza más alto. Luego tienes una casta guerrera, esto ya está anterior, es de Mesil, y tienes una casta comerciante, los Vaisas. La pureza de las castas es decreciente. Y por último tienes a los Dalits, los que no tienen casta. Los solíamos llamar parias. En realidad a sí mismos ellos se llaman Dalits, que quieren decir gente humilde. Pero a ellos están asociados todas aquellas cosas que rompen la pureza y que por lo tanto no pueden ser hechas por una persona que sea pura. Por ejemplo, matar animales. Pueden ser carniceros. Por ejemplo, trabajar con cuero. Todo lo que hace impuro, trabajar con pieles, trabajar con muertos, enterradores, todo lo que transmite impureza, todo eso lo harán los que no tienen casta. Otras castas tienen la obligación de guardar la pureza. Las castas brahmánicas son las más puras de todos, pero no piensen a la occidental en esto. No piensen que las castas son más poderosas económicamente. Te puedes encontrar a brahmanes pobres, pero seguirán siendo los más puros. Te puedes encontrar a vaisas, que son la tercera casta, comerciante, enormemente ricos, pero son vaisas, no son brahmanes. Y un brahman no comerá jamás con ellos en una mesa, porque lo impurifican. Son realidades religiosas. Un brahman, incluso los brahmanes tienen pequeñas calles donde solo pueden vivir brahmanes para poder comer. Porque si simplemente la sombra de alguien sin casta cae sobre lo que está cocinando un brahman, el brahman tiene que tirarlo todo al suelo y volver a cocinar de nuevo. Tal es la capacidad de hacer impuro que tiene el otro. Esto les tiene que sonar, porque cuando hemos hablado de religiones hemos visto el sistema pureza e impureza como uno de los más fuertes. Una cosa es que nuestra noción de pecado esté muy debilitada, pero nosotros como cultura hemos mantenido también esa noción de pecado como impureza. El pecado es algo que mancha, fundamentalmente, y tú no te puedes juntar con gente que mancha. Hay gente cuyo mero contacto ensucia, entonces hay que mantenerse fuera. Entonces las castas más altas no son a veces las más ricas, pero son las más puras. Sin embargo, hay algo que delata que este sistema, siendo un sistema religioso, tiene también otro origen.
es la misma palabra con la que se dice casta, varna, color. Casta y color son la misma palabra. Y muy notablemente, cuando alguien quiere referirse a un brahmán, dice su cara brilla blanca y resplandeciente. Entonces, hay algo ahí que está metido en el medio de todo, pero estamos tratando con elementos humanos importantísimos, muy profundos. Y en Asia nos lo vamos a encontrar en estado realmente vivo todavía, ¿no? Vamos al siguiente. Les he puesto esto porque si buscan en Pakistán, pongan algún monumento significativo. Había tales imágenes que preferí no traer ninguna. Había que poner algo que fuera hermoso. Bueno, esta es una mezquita pagada por Arabia Saudita, de la que Pakistán se siente sumamente orgulloso. Entonces la hace aparecer en imágenes, en pins y demás, y decidí traerla porque, digamos, es muy notable que un lugar como Pakistán apenas tenga, digamos, señales fuertes artísticas a las que acogerse, ¿no? Pero eso tiene también que ver algo con las formas religiosas. Vamos a pasar. Irán. De nuevo, ¿quiénes lo rodean, no? Pakistán, que acabamos de ver, Afganistán, que es un lugar que queda en el medio de casi la nada, pero por donde pasó siempre la ruta de la seda, y que nos suena mucho últimamente. Sabemos muchísimo de Afganistán, menos de estas repúblicas, la propia Turquía e Irak. Y quiero que se fijen solo en lo alta que está la capital, Teherán. Es decir, los pozos de petróleo iraníes están en la costa. Irán es un productor de petróleo, pero vean dónde está Teherán. Teherán prácticamente está al lado del mar, está altísima. Y luego le sonará la ciudad de Tabriz, porque es donde se fabrican las alfombras más maravillosas que el mundo conoce, las alfombras de Tabriz. Y está también, como ven, extraordinariamente alta y muy cerca de Armenia, ya, muy cerca de Armenia. Pero vean que, en cuanto a tamaño, Irán es más o menos también un país enorme. Y sobre todo quiero que tengan en cuenta una cosa de Irán, que probablemente la repetirá la señora Ebadi en la conferencia que tiene a las 12, que es la edad media de los habitantes de Irán. 2/3 de la población de Irán no tiene 30 años. Frente a nuestras poblaciones, que son poblaciones ancianas, nuestro esquema, digamos, poblacional es un rombo. Hay una pequeña cúspide de gran edad y ahora el medio está pues en las personas que tienen la última generación que creció, la que tiene ahora 40 años. Y a partir de ahí las generaciones son decrecientes. Este no es el caso de Asia. Cuando hemos visto esas ratios de crecimiento poblacional, vean que Irán es responsable en buena parte de esa fuerza del crecimiento poblacional. Muchos países de Asia tienen políticas de limitar la población. Es una cosa de la que también tenemos que hablar. India limita su población. China limita su población. Incluso Corea intentó limitar su población. Irán no. Irán, por el contrario, tiene una decidida política natalista hasta tal punto que en este momento es que 2/3 de su población no tienen 30 años, lo cual nos pone ante uno de los países más juveniles del planeta. ¿Y esto qué significa? Pues si piensan que la revolución iraní es de los años 80, 79-80, quiere decirse que 2/3 de la población han nacido bajo el dominio de los ayatolás. Es decir, que no han conocido vida distinta que la que viven. El país en que han nacido es el país que inventó Khomeini. 2/3 de esa población. Quiero acordarme especialmente de esto porque es que en Irán están en elecciones. Hoy, mañana, pasado, son las elecciones de Irán. Y habrán oído ustedes que la gente está sumamente desmotivada en Irán.
la gente, casi toda, es gente joven que no encuentra candidato al que votar. El sistema teocrático ya se ha asegurado de que no haya casi candidatos, porque el sistema previamente tiene que aprobar quién va a poder presentarse. En las últimas elecciones había un sistema al que los jóvenes y ellos y ellas especialmente con gran fortaleza, apoyaron a Musavi, si recuerdan. ¿Recuerdan lo que pasó después? La primera primavera árabe que existió en el mundo fue Irán. ¿Recuerdan? Aquello iba a hacerse de otra manera y se iban a librar del Shah. Y aquello fue recibido por alguna gente en Occidente como una novedad. ¿Qué gran cosa va a salir de ahí? Pues lo que tenemos es esto. Tenemos un país que ya no sabe a quién elegir, pero no tiene ni candidatos. La posibilidad de presentarse libremente no existe. Y donde una juventud que se manifestó porque pensaba que la victoria a Musavi le había sido robada y Musavi también. Musavi ahora está en arresto domiciliario, no puede salir de su casa. Está tan desmotivada que la gente no sabe realmente. Empieza a tener ciudades caóticas, ¿no? Calcuta se transforma en una ciudad caótica, Mumbai es una ciudad caótica. Entonces, ¿qué es? Dice, limitar, como con políticas no tanto de prohibición como alentadoras. ¿Cómo se traduce luego esto en realidad? La política alentada es tener 2 hijos. Y, por ejemplo, yo la recuerdo muy bien cuando la señora Gandhi la lleva a cabo, la política de los 2 hijos. Aparecen grandes carteles por India que es padre, madre e hijo e hija, o sea, parejita. A quien quiera tener 2 hijos, el asunto es esterilización. A mujeres o varones. No es igual esterilizar a una mujer que a un varón, obviamente. Es decir, la esterilización a un varón es relativamente fácil, es rápida y casi nunca presenta problemas. Es además reversible, complicada pero reversible. La esterilización a una mujer no, se hace de las 2 maneras. Es muy grave porque, por lo que sabemos, las políticas estas lo que daban es había como un dinero, un premio económico si se aceptaba la esterilización. Y el premio económico era una cierta cantidad de dinero, de rupias. La esterilización masculina, como les digo, es fácil. La femenina llegó a hacerse inyectando cemento en las trompas de... es brutal. Es brutal realmente. Y después cuando se empezó a hacer, estaba de moda la radio y generalmente con la cantidad de dinero lo que se hacía era que la pareja se solía comprar una radio. India ha conseguido limitar los nacimientos, pero ahora tiene un problema diferente, que es un problema que también tiene China, es el sobreexceso de población masculina. Hay 3 cosas que pesan terriblemente, pero luego las veremos con Vicky, en la vida de las mujeres en India. El sistema de bienes dotales por el cual una familia no quiere tener una hija de ninguna manera. La excusa religiosa por la cual solo tu hijo puede hacerte las exequias. Por lo tanto, es muy importante tener un hijo varón. ¿Esto a qué lleva? A un sobrenacimiento de niños sobre niñas. En India hay probablemente en este momento casi 50 millones más de varones que de mujeres. Pero al ser India tan grande como hemos visto, esto no sucede por igual en todos los estados. Son los estados del norte los más viriles y los más ricos. ¿Cómo se hace? La ecografía. La ecografía es la manera de variar la población. La ecografía, que aquí nos sirve para ver si un feto tiene una malformación, y de paso a veces te dicen es niña, es niño, y dices uy qué bien, quiere la foto, y dices uy qué bien, y hay gente que es tan rara que yo he visto que la ponen en un marquito al lado de la mesita. ¿Sí hay? Sí, la gente le gusta ya tenerlo todo. Nos hemos puesto tan en la cultura de la imagen que dice, este eras tú cuando estabas en el seno materno. Bueno, pues, vale, así será, ¿no? Porque no se ve nada, aparte de todo.
Eso que aquí tiene unos usos que son pues casi exclusivamente de salud y este estrambótico uso, digamos, de cariño, de recuerdo, ¿no? De recuerdo, pues no es el mismo que tiene en India. India ha tenido primero, en los años 80, cuando la tecnología del escáner aparece, una importación de máquinas de escáner desconocida. Nadie sabía cómo en India necesitaban tal cantidad de escáneres. Así que compraban sin cesar. Poco después, toda la humanidad es habilidosa. Los fabricaban y dejaron de comprar. Ya fabricaban escáneres también sin cesar. De tal manera que hay escáneres por todas partes. ¿Para qué? Para saber si el feto es niña. Si el feto es femenino, las posibilidades que tiene de no nacer son altísimas, porque se prefiere varón, en todo caso. Y sin la tecnología del escáner no puede saberse, pero la tecnología del escáner es relativamente fiable, no en los primeros meses. En India el aborto es legal. Es lógico que lo sea además en un lugar donde hay que hacer políticas natalistas de contención. Yo creo que en India el aborto es legal desde 1971, es absolutamente legal. Es tan legal que muchos feticidios se llevan a cabo en fetos de 6 meses, que es cuando ya el sexo es evidente, cosa que aquí no toleraríamos de ninguna manera, no sé, en el caso de gravísimas malformaciones o riesgo para la vida de la mujer que está en gestación. Pero allí es otra cosa diferente a la que se pretende. Es tan terrible el sistema de la dote, son sobre todo quienes abortan, no piensen son los pobres, que a veces no pueden pagarse la ecografía, son las clases medias. Si vas a tener un hijo, como máximo 2, un hijo varón o 2 hijos varones. O un hijo primero y una hija después. O desde luego, si has tenido una hija, una segunda hija, jamás, un hijo. Por lo tanto, el patriarcado de India, que es uno de los más duros, yo desde luego, tras llevar estudiando esto años, pienso que no hay patriarcado en la tierra más duro que el de la India. Nacer mujer en India es una maldición en directo. Auténtica maldición. Y cuando hablemos con detalle de qué ocurre, mire, excepto la ablación, no les ha sido ahorrado nada. Únicamente que no haya ablación. Todo lo demás que se puedan imaginar es continuado y sistemático. Los golpes, el descuido, pero sobre todo en el momento que se entra en el sistema del matrimonio es tremendo. Primero, tu familia teniendo que trabajar para conseguir una dote, porque si la dote no es suficientemente fuerte, el respeto por parte de la familia de tu marido no está asegurado, y la dote a veces se paga en plazos, si los plazos no llegan a tiempo, es posible que no se sabe cómo te caiga de repente la gasolina del hornillo por encima y te quemes viva. 20.000 al año que tienen un accidente con el hornillo, que casi siempre además es un accidente porque su familia no está acabando de pagar la dote. Y entonces es estupendo porque ese marido se puede casar con otra y la familia llegar a tener otra dote más. La dote que además en vez de ir a menos va a más. Y aquí nos va a aparecer una curiosa tensión en India. Nacen menos mujeres y sin embargo el sistema de la dote se mantiene. Sí, es lo que está pasando. Paralelo al sistema de venta de esposas. Y en ese caso con una circulación de abajo arriba, los estados del sur hacia el norte. Pero claro, si tú tienes una población de solteros que no encuentran esposa, las compras. El tráfico de mujeres en India es terrible. Tráfico llevado a cabo por los camioneros, que son aquellos que recorren India de arriba abajo constantemente. Sobre esto, insisto, porque si no, no llegamos. Además, nos hemos parado en Irán para ir a hablar de las políticas natalistas. China es otro país con políticas natalistas. La diferencia es que las políticas natalistas chinas no lo son con premio, es decir, si usted no se reproduce, premios, más bien son directamente prohibitivas. Es la política del hijo único. ¿Qué produce esta política del hijo único? Sobrenacimiento de varones. En Asia, toda la población asiática está desequilibrada por la preferencia patriarcal del varón. Y esto es especialmente fuerte en India y en China. Sigamos porque si no ya estoy yo. Irán.
Sigamos. Irán, una calle. Irán. Una atrás a Irán. Que encuentran la continuidad entre esta maravillosa mezquita azul de Isfahán con el Taj. Se trata exactamente de la misma estela arquitectónica, ¿no? Son realmente... Asia siempre ha resultado fascinante en Occidente. Cuando Occidente descubre Asia con la primera ruta de la seda lo es, pero cuando la redescubre en nuestra Baja Edad Media, recuerden lo que se llama el libro de los millones de Marco Polo, la relación que hace Marco Polo, que es de absoluta fascinación con lo que encuentra, porque Asia siempre ha sido más rica y más grande que Europa. Son más grande, más rica y en este sentido más asombrosa, ¿no? Y quería traerles, no solo cuando hablamos de estas cosas que son tan duras, no olvidemos también que es un continente de una enorme ambición artística también, de una capacidad enorme de producir belleza, porque todo ello existe, ¿no? Entonces yo creo que unas cosas con otras hay que intentar templarlas. Y ahora nos vamos a los dominios, por así decir, que le hemos atribuido a nuestro ponente Montero, Rodrigo, porque él anda por aquí. Le hemos atribuido todo esto, pero no esperemos que nos lo cuente todo, pero que nos dé una idea más o menos general, sí, porque este es el lugar donde China e India confluyen realmente, donde ha aparecido la gran cantidad de culturas mixtas, chino-indias. Y por eso desde Europa le llamamos Indochina, que es un nombre muy antiguo, que cada vez que lo oye pone cara de sorpresa, porque a nadie le llama así. Pero en Europa sí, porque era el lugar donde confluían realmente los dos grandes aferentes civilizatorios, indios, ¿no?, y chinos. Y es toda Indochina. Pasemos. Vean, de nuevo, el lugar donde existen las mayores bellezas naturales que conocemos. Es Indochina, realmente. Paisaje asombroso y todo occidental que se precie desea ir alguna vez por aquellos sitios a ver precisamente este tipo de cosas, ¿no? Es esto. Birmania, cuyos gobernantes le han cambiado el nombre hace relativamente poco, por este otro que los antiguos no acabamos de aprendernos. Vietnam, que nos es a la gente de mi generación, desde luego, como muy conocido, porque nos obligó a ello una de las últimas guerras coloniales, extrañas guerras coloniales de Occidente, la guerra de Vietnam, Camboya, otro de los más grandes genocidios del siglo XX, el de Camboya. Es que, claro, cuando nos ponemos a hablar de genocidios del XX es muy difícil saber dónde estuvo lo peor. Laos y Tailandia. El destino sexual del turismo sexual europeo y americano. Esto es lo que tenemos ahí y donde algunas de las cosas que hemos dicho de India se reproducen y otras no. Por ejemplo, la preferencia de varón no es ni con mucho tan marcada en el caso de Indochina, pese a ser también patriarcados enormemente duros. Sin embargo, mientras que las redes de prostitución y trata en India cada vez están siendo más poderosas y creciendo, en esta parte del subcontinente son sencillamente mafias absolutamente asentadas contra las cuales los estados, si es que quieren hacer algo que no está claro, apenas tienen poder para hacer nada. O sea, las mafias de trata de mujeres en toda esta parte del subcontinente son terribles, y donde la capacidad o la probabilidad que tiene una niña, si nace en algunos territorios especialmente alejados de las zonas urbanas, de ser vendida para la prostitución es altísima. Es más, en algunos de estos países la electrificación y la prostitución van de la mano. Si llega la electrificación, la gente se compra una lavadora. Si llega la lavadora, la hija se marcha y no se vuelve a saber de ella porque ha sido vendida. Y puede haber sido vendida aquí como en India para prostitución, y eso es horrible, pero también para tráfico de órganos. Asia es enorme, pero también es sumamente cruel. Es un continente terriblemente cruel.
La expansión del Islam por Asia, porque vamos a entrar en el capítulo religiones. ¿Cuáles son las grandes religiones de Asia? El Islam. Nunca minimicen la importancia de una religión. Vean esto. Como es un Islam diferente, el chií está marcado en modo diferente. Esto es Pakistán y esto es el último territorio de conversiones al Islam, toda Malasia, que es inmensa. Piensen, Malasia. Bien, cojan cualquiera de estas islas y pónganla sobre India. Estamos hablando de islas que son continentes, casi, en cuanto a extensión. Bien, toda esta es la extensión del Islam, sigamos. Esta es la otra gran religión, el budismo. El budismo tiene una peculiaridad. Conocemos las formas religiosas y sabemos cómo son unas, digamos, herejías de otras. Por ejemplo, sabemos que el cristianismo es una herejía del judaísmo. Sabemos que el Islam surge de la fusión realmente de elementos judíos por una parte y cristianos por otra. El budismo es una herejía del hinduismo. Pero notablemente hay una cosa muy curiosa, que es que casi nunca las religiones prosperan dentro del lugar que les dio origen. Encontraremos muy poco cristianismo en Israel, encontraremos muy poco budismo en India. Encontraremos hinduismo y budismo menos, pero en Indochina el budismo estará perfectamente asentado. En alguna parte de China también el budismo y llegará hasta Japón. Esto es Bangkok, yo creo, uno de los grandes templos budistas cuya estética también resulta siempre sorprendente. Son monjes budistas. Y estas, evidentemente, son monjas budistas. Las conocemos menos, porque todo el mundo siempre saca a los monjes, vayamos atrás. Ellos están puestos elegantemente sentados, recitando la cosa al son de la campanilla. Ellas las denuncia el bolso, si se dan cuenta. Es decir, siempre que se ve a alguien con bolso, ya se sabe cómo es la cosa, ¿no? Las monjas budistas tienen un papel absolutamente secundario dentro del budismo y, sin embargo, hay tal cantidad de monjas como de monjes, lo cual es normal. Y tiene que ver también, piensen siempre que cuando un territorio, una religión organiza monasterios, esto tiene que ver con las formas de vida, tiene que ver con las formas de propiedad, tiene que ver con las formas de herencia, igual que en Occidente. Entonces, monjas y monjes significan también las apuestas de las familias por el matrimonio, ¿no? ¿A quién vas a matrimoniar? ¿Cuántos puedes matrimoniar? ¿Qué vas a pasar? ¿Dónde está el patrimonio? Y por lo tanto, ¿quiénes sobran? Y se van a tener que dedicar a otros oficios. Por ejemplo, a los religiosos. Y el hinduismo es otra de las grandes religiones, pero esta está circunscrita al subcontinente indio, ¿no? Budismo, hinduismo, y en el subcontinente indio tenemos hinduismo. He cogido esta, que es una de las crestas superiores de un templo. Cuando yo estudiaba religión, que entonces era obligatoria, nos la daba un señor cura, el mío tenía muy malas pulgas. Si alguien ha tenido más suerte, estupendo. Nos decía, para explicarnos por qué el cristianismo triunfó y por qué el mundo antiguo era insoportable y por lo tanto la religión era mejor que lo que había, decía, es que los paganos tenían 25.000 dioses. Claro, nos parecían una barbaridad de dioses. Dice, no se puede, hombre, no, así no hay manera de aclararse, ¿eh? Que tener uno, que es racionalismo, uno que sean tres, bueno, un poco complicado ya es, pero se sigue entendiendo, ¿no? No, los tres vienen de ahí. Es decir, aquí está la Trinidad, previa que es hindú, la primera Trinidad. Brahma, Shiva y Vishnu son la Trinidad, son el mismo pero son tres. Y luego 33.000 dioses más, que son mezclas o maneras de presentarse, o bien de la primera Trinidad
o de las trinidades que le siguen. El hinduismo, cuando nosotros vemos una religión tan compleja donde hay tantos dioses, no tenemos que imaginar que la gente tenía tanta imaginación que se imaginaba dioses. Tenemos que imaginar que había que articular un territorio tan grande que a cada dios local había que darle un sitio en la religión que iba a ser compartida. Y entonces, pues imagínense si a cada virgen local no hubiéramos decidido que todas son la Virgen María. ¿Me explico? Pues claro, India es un subcontinente entero y en su politeísmo están todos los dioses locales siendo asimilados unos a otros. Y con esto termino lo que quería ser una panorámica general exclusivamente de introducción a lo que vamos a ver. Es mucho, pero es muy interesante, realmente. Y si Asia lleva la cabeza ahora, lo que pase con las mujeres en Asia nos importa mucho. Lo tenemos que conocer. Muchísimas gracias por haberme seguido en esto. Cuando no me olvida el PowerPoint,